¿Qué onda, CJ? ¿Qué pasó, Marquito? ¿Qué onda, CJ? ¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué onda, CJ? ¿Qué onda, Sammy? Hace mucho que no te veía. Verga, güey, ¿ya te saludé? Sí, claro que sí. Es Como que, 3 veces. es que no, todavía no agarro el pedo, carnal. O a lo mejor sí estaba aquí, pero pues estaba delirando, estaba viajando, ¿no? Estabas por la luna. Estaba con mi sentido de la realidad completamente alterado por el viaje lunar. Ya ves que dicen que esto de la luna afecta a las mareas y con Ándale. esto la cabeza de las personas, ¿verdad? Pero sí, hablando de la luna, pues hay que ponernos lunáticos, ¿no? Así como el señor lunático Mark Spector, Así es, o como el doctor Michael Morbius, hay que ponernos morbosos. morbosos para leer este gran tomo de la literatura clásica moderna. De la literatura clásica moderna realizada por un novelista. Un Pues novelista. Pero sí, estamos hablando acerca de Moon Knight, el fondo. The En Bottom. inglés, ajá, The Bottom. Sí, o sea, la traducción ahí sí es bastante fiel. Pero bueno, adaptándonos o acercándonos más al tomo, yo voy a hacer la parte mexa y tú vas a hacer la parte, angloparlante, se podría decir, porque tú tienes más capacidad en ese idioma. Pues fíjate que tampoco es como que esté tan mal traducido la versión que tienes en las manos. Es de Editorial Televisa. Entonces, pues tenemos antecedentes muy importantes con ellos. Descansa en paz. Descanse en paz, y cierto, hay que persinarnos, pero pues me remonto a antecedentes como el vergudo en tacones, ¿no? El vergudo en tacones, la casa que les trajo... ¿Qué más? No sé. La saga que inspiró Vengadores 2, ¿no? La anunciaban, el guantelete del infinito. Sí. Pero bueno, muchas cosas. yo me crié con esta editorial, pues prácticamente toda mi carrera de lectura en cómics me he criado con Televisa, ¿no? No por nada, ahí abajo de su nombre dice especialista en cómics. Como especialista en Batman, en este caso, pues sería muy semejante, de hecho. De hecho, sí, qué bueno que lo mencionas porque pues no pude evitar pensar en Batman cuando estaba leyendo este tomo. Totalmente, y creo que es de las interacciones del personaje donde más se nos toma como que esa inspiración muy cercano a plagio. Hay planos hay gráficas, viñetas, donde prácticamente pareciéramos que está en la Baticueva. Sí, sí, de hecho ahí creo que es como el número 4 o el 5, no me acuerdo, que es cuando, pues sí, van, no sé cómo se llama la guarida de Moon Knight, pero tiene toda la fachada de una baticueva. La Mooncueva. La Moon Cueva, la Luna Cueva. Pero bueno, ya entrándonos en términos técnicos, se podría decir, traigo aquí una serie de datos, serie de anotaciones que te voy a platicar también para que tú me des tu opinión acerca de tanto del cómic como de las cosas que anoté aquí. Adelante, joven, yo lo escucho. Mira, pues hablamos nuevamente remontándonos al título del personaje y del TPB que nos atañe. Es Moon Knight, el fondo. Perteneciente al volumen 5 de este personaje, que fue publicado en abril de 2006. En abril de 2006 se lanzó el primer número que recopila aquí. Se recopila del 1 al 6. Entonces, pues es el arco completo. Antes, se acostumbraba mucho a que los arcos duraran 6 números. En este caso, más recientemente, es como de 5 números o de 4 números. Entonces, cuando precisamente se le hacían estas quejas a Televisa de, oye, pues antes los TPBs eran de 6 números, ¿qué pedo? Pues obviamente es porque el material original así venía, no era como que, no, ahorita nos sacamos el 6º número, ¿no? Como que el epílogo. Entonces Televisa no tenía la culpa. Así es. Ya. ¿Tiene la culpa de un material tan pitero con el que se hizo la verdad es TPB? que la calidad del papel pues sí deja mucho que desear. De hecho, si ves ahorita ya hasta la pasta se está como que ondulando. Sí, de tanto que lo has leído. Ajá, que pues en el trayecto del camión y pues en mis horas muertas aquí en la oficina es donde prácticamente me aventé este relato. Muy interesante, la verdad. Moon Knight es uno de esos personajes enigmáticos, se les puede decir. Pues no sé cuál sería la palabra, pero yo antes que eso diría desconocidos. Desconocidos, pero que lo puedes ver y te atrae, ¿no? Por alguna extraña razón te atrae. Sobre todo con el dibujo de esta edición. Es que David Finch estamos hablando de nombres élite en la industria del cómic. David Finch es uno de mis artistas favoritos. Tiene un estilo muy
como que muy noventero, ¿no? Sí se le quedó a él. Pues mira, yo no soy el especialista, pero si tú dices que es de los 90, yo te creo, porque me recordó precisamente a ese Batman eh, que está así como que demasiado musculoso, ¿no? Tronado, como que ese trazo de McFarlane, Ajá, exacto. el creador de Spawn o el co-creador de Venom también en este caso. Sí, Pero sí, muy imponente el Moon Knight. exacto, y porque es un personaje que debe de imponer. Sí. Como vemos, o bueno, analizaremos más adelante, de hecho, el autor aquí nos explica o nos muestra una faceta donde este vato disfruta hacer daño a las personas o a los güeyes contra los que pelea. The fun stuff, Así las cosas es. divertidas. Pero bueno, remontándonos de nuevo, pertenece al volumen 5. Este volumen 5 es publicado desde el 2006 hasta el 2009 y lo componen 30 números, de los cuales Televisa solamente nos trajo del 1 al 6. Lo escribe Charlie Huston, o Houston, que dudo mucho que se escriba Houston porque no tiene la O. No, sería, yo creo que lo más cercano a una pronunciación correcta sería Charlie Huston. Huston. Y dibujado por David Finch. Ese sí, no hay pierde, ¿verdad? Sí. David Finch, me recordó a un gran director de cine, David Fincher. De hecho, muchas veces o cuando estaba buscando la información para recopilarla y luego decírtela a ti, ponía David Finch y muchos de los resultados eran directamente, Fincher. Quisiste decir David Finch. Como cuando buscas Scott Snyder, sale Zack Snyder. Exacto. Pero bueno, este dúo solamente trabajó en este título de Moon Knight hasta el número 13. A partir de ahí, Huston se fue a trabajar en otras cosas. Ha trabajado en Marvel, en títulos como Wolverine o X-Force, pero en números muy especiales, como que one-shots o pedos así, en los cuales nada más tiene que escribir y fuera del título. De hecho, este es el primer trabajo en los cómics del autor. Porque como antes te lo mencioné, el autor es novelista. Y es novelista policíaco, de estas novelas, ¿se les puede decir negras? Sí. O un tanto pulp también. Pues sí, si quieres ponerlo de ese estilo. Un poco obscuras, de demasiada, qué misterio. Así es, de hecho, tanto, no sé si leíste esta parte de atrás del tomo. No, eso ahí no. Nos explica un poco de cómo es que llegó él al título. Entonces, pues él nos explica que sus novelas siempre se han caracterizado, tienen este toque personal de ser, policíacas. A él siempre le ha gustado este género, de atraparte como que en el crimen, a rodearte de una atmósfera un tanto oscura, para después, soltártelo en la cara y pues, creo que Moon Knight es el personaje, uno de los pocos personajes en Marvel que encaja literalmente con el estilo de escritura. Que si bien yo no he leído sus obras, me puedo dar una idea por lo que escribió. Sí, yo tampoco he leído nada. De hecho, también ahorita vas a mencionar que tiene trabajo en televisión, pero no conocía su trabajo. Pero te agradezco porque la verdad es que sí está muy interesante el personaje, muy interesante el tomo. Lo estás leyendo y sí parece que estás leyendo una novela. Creo que donde más se demuestra ese como que toque de escritura que tiene es en no me acuerdo si es el número 2 o 3, donde precisamente están como en una agencia militar que está describiendo todo el pasado de Mark Spector y cómo todos esos personajes que están ahí como en esa, es que no diría extramilitar, porque como que no se ve así como de gobierno o cosas así. Si tengo entendido es a lo que al final se refieren como el comité. Así es. La verdad es que tengo que ser muy honesto, hay varias cosas que no entendí, pero no creo que se deba a la escritura del señor Huston, sino es más bien como al lore de todo el personaje, ¿no? Sí, como te digo, aquí en la parte de atrás él explica que es uno de los personajes con los que se atrapó con los cómics, que lo enganchó a los cómics. Dice que estaba en casa de unos amigos o de un amigo suyo, que abrió una caja y el primer cómic que vio era de Moon Knight. Era un número de Moon Knight 23, escrito por el creador, Doug Moench, si no mal recuerdo se llama, y dibujado por Bill Sienkiewicz, que para los que a lo mejor tengan un poco más de conocimiento acerca del señor Sienkiewicz, ha publicado o ha dibujado, pues, etapas memorables en los Nuevos Mutantes. De hecho, la saga
Oso Demonio de Demonverse Saga de los New Mutants, que ahorita Panini publica en un Marvel Must Have, y que de hecho también Televisa llegó a publicar, es dibujada por Sinkevi, y también uno de los cómics actuales que publica Panini, que es Daredevil Love and War, también es dibujado por él. Es un dibujo un poco más artístico. No sé si has leído Arkham Asylum. Leído como tal, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí he ojeado. Ajá, ya ves que como que el arte tiene inmersos dibujos o, diálogos, sí, o cosas así, como que es muy... El arte forma parte de la historia, pero de forma literal. Sí. Como que para aquellos que dicen que los cómics no son arte, yo recomendaría que leyeran algo como esto. Entonces, él lo explica así, dice que lo atrapó, y como era un número 23, tuvo que remontar hasta el primer número de esa colección. Entonces se fletó todos esos hasta llegar de nuevo al 23, y dice que de ahí Moon Knight se convirtió en uno de sus personajes insignia, o a los cuales seguirles la pista a partir de ahí. Vaya que vale la pena, la verdad, porque yo creo que mucha gente no conocíamos, me incluyo, a Moon Knight, pues hasta la serie que salió hace un par de años con Oscar Isaac. Exacto, y es que desde esta fecha que te estoy hablando de 2006, siempre se ha considerado un personaje clase C. En los cómics como que hay esta división de personajes clase A, por decir en Marvel podemos decir Spider-Man. O sea, son los personajes que más fácil identifica a la gente. Sí, los que primero piensas. Así es. Después vienen los personajes clase B, que ya ahí podría entrar en Marvel, no sé, un Daredevil, que a partir de la serie de Netflix como que cogió este impulso y desde ahí ya es un personaje más reconocido. Sí, pero no tan olvidado como la clase C. Exacto, que ahí es donde vienen personajes tipo Moon Knight. Yo diría que hasta un Blade entraría ahí. Pues, si no fuera por las películas, este señor, no me acuerdo cómo Wesley Snipes. Ándale, Wesley Snipes. Si no fuera por él, sí sería una clase C. Pero bueno, remontándonos de nuevo al trabajo de Charlie Huston, tenemos que ha trabajado en Gotham, en la serie esta de Warner. Sí, donde hablan de Bruce cuando era morrillo, ¿no? Así es, dice que escribió varios capítulos del año 2017 al 2019. Okay. Digo, no es una serie que yo haya visto, pero supongo que ahí debe de aparecer en los créditos el buen Huston. Dice también que de las historias que ha escrito se han adaptado a series de HBO y de HBO Max, sí. Como The Mystic Arts of Erasing All Sins of Death. Y no tengo ni la menor idea de qué serie sea esa. Y Already Dead, que es la serie que se creó para HBO Max, que tampoco yo tengo la menor idea de lo que sea, pero a lo mejor va a tomar un impulso más grande en este año, precisamente porque se está trabajando en una adaptación cinematográfica de una de sus obras. Okay. Se llama Caught Stealing, o Caught Stealing. Caught Stealing. Ajá. Caught de... Atrapar. Pues sí, lo estás diciendo bien. Dirigida por Darren Aronofsky, que yo no soy un gran cinéfilo, pero creo que es un nombre grande, ¿no? ¿Has escuchado el nombre por ahí? Probablemente de un amigo mutuo. Ajá. Él está trabajando en esta adaptación cinematográfica y la estelarizan o protagonizan actores de la talla como Austin Butler, Zoe Kravitz y Regina King, que a ella no tengo el gusto de conocerla. Pues con el director y los actores que estás mencionando, pues yo digo que sí va a ser una producción bastante popular, por lo menos. Por lo menos le están invirtiendo en el elenco, es lo que veo. Y en el director, que digo, al ser un hombre pesado, supongo que sea de... Sí. De cobrar lo suyo, ¿no? Estás ahí con la crema innata de Hollywood. Bueno, eso es a grandes rasgos, como que el bagaje que tenía Huston antes de empezar a escribir Moon Knight. Y ahora pasemos al lado artístico, al lado de David Finch. David Finch, entre los comiqueros, pues sí es uno de los artistas más importantes, como ya te lo mencioné hace rato. Empezó a trabajar en Marvel en el año del 2003 en un arco de Ultimate X-Men, si no mal recuerdo, al lado de Brian Michael Bendis, que es un gran escritor. Ajá. Odiado por muchos. Bueno. Más por lo que le llevó a hacer a Superman en su tiempo en DC. Sí, pero bueno, si algo podemos reconocerle es que sabe cómo es que hablan de él. Sí, exacto. Sea bueno o malo, dirían por ahí, nunca hay mala publicidad. Exactamente. Después pasó por arcos importantes para la editorial de Marvel,
como lo puede ser Avengers Desunidos o Disassemble, Ajá. que aquí en México se ha reimprimido una cantidad. Sí, me suena bastante, no lo he leído, pero estoy seguro que he visto esa portada muchas veces. También trabajó en consecuencias de este arco de Disassemble, surge lo que es el título de The New Avengers, escrito por Brian Michael Bendis precisamente, que ahí era donde empezaba a fraguar toda la maquinaria que después serían los eventos de Marvel a lo largo de los años. Trabajó en New Avengers Breakout, o aquí se ha imprimido como La Fuga. Ah, ok. También infinidad de veces se ha reimpreso, que de hecho Panini lo va a publicar en febrero. Pues, pero ahora sí con papel de calidad. Sí, digo, los primeros cómics de Televisa, que costaban eso de 27 pesos, 22 pesos, sí tenían un papel decente para el tiempo, pero pues luego el maldito capitalismo no deja que uno disfrute esos hobbies a gusto. Sí. Y precisamente muchos conocedores o muchos analistas, si se les puede llamar así, de los cómics, dicen que Moon Knight fue lo que catalogó o catapultó a David Finch como uno de los artistas insignia. Okay. De que solamente veas la imagen y reconozcas inmediatamente que es David Finch que lo dibuja. Ah, ok, alcanzo a ver por qué es eso. Sí. Nos adentramos más, quise averiguar un poco más acerca de, no solo me quedé con las palabras que decía Huston que es una hoja completa del epílogo precisamente de este tomo, sino que busqué entrevistas de él acerca de su trabajo en Moon Knight precisamente, y di con una entrevista que le hicieron, o que le hizo la página de CBR, o Comic Book Resources. Ajá. Sí se dice Resources, ¿verdad? Sí. En donde le preguntan si él tenía la idea, o si él se imaginaba que entrando a los cómics iba a entrar con Moon Knight. Y pues aquí tengo a continuación lo que respondió. Como les digo, la pregunta abarca de si estaba interesado en escribir un cómic y si pensaba que en algún momento iba a llegar a escribir Moon Knight, que fue un personaje muy importante para él. Adelante. Estas son palabras exactas de Huston, traducidas por Google Translator y por un servidor que trató de darle ahí un poco de sentido a las palabras. Huston dice: estaba interesado en tener una conversación con Marvel, pero quería dejar claro que no estaba interesado en hacer algo relacionado a lo novelístico. Es decir, pues a su trabajo, sí, a donde él se siente entrar mejor. Un poco a un área de riesgo. Así es. Pero estaba muy interesado en hablar con ellos sobre escribir un cómic. No era algo que me hubiera planteado, pero cuando las pláticas se dieron, definitivamente lo quise intentar. Empezamos a conversar. Estoy seguro que allí nadie había leído mis novelas, pero se las pasaron a Axel Alonso, que en ese momento era el editor en jefe no me acuerdo si editor en jefe, porque Joe Quesada era quien también dirigía, pero qué bueno que para eso tenemos aquí el tomo. Ajá, lástima que pues el editor en jefe para esta edición, como es el actual, es C.B. Cebulski, pero aquí menciona como editor a Axel Alonso. Okay. Solo lo menciona como editor. Que nadie había leído mis novelas, pero se las pasaron a Axel Alonso y le gustaron. Muy pronto en esas conversaciones me preguntaron si había escuchado alguna vez acerca de Moon Knight. Era uno de mis personajes favoritos cuando era niño, y una vez que lo mencioné en las conversaciones, recuerdo de las cosas que me encantaban de la infancia volvieron rápidamente, y supe que era el título en el que quería trabajar. Resultó que Axel y yo éramos muy parecidos y conectamos muy bien en las ideas propuestas. También Joe Quesada se involucró y estuvo muy al tanto del desarrollo del título. Simplemente sucedió que las ideas que propuse realmente encajaban con lo que ellos estaban buscando. Como que fue un match perfecto. Sí. Qué casualidad, ¿no? Muy pocas veces llega a pasar eso, tanto en el ámbito de una editorial como en la vida cotidiana, digo. Sí, digo, que te ofrezcan un trabajo de algo que específicamente digas, qué curioso, sí, eso es lo que me gusta. Como experto en cómics o experto en Batman, imagínate que te lo presenten así. De, oye, ¿no quieres entrar a chambear como experto en cómics? No, sí, carnal. Le atinaste. Sí, la paga es una torta.
No importa. Sí, porque hay algo. Esas fueron palabras de Huston acerca de escribir el título. Después quise buscar entrevistas acerca de David Finch, más precisamente sobre su trabajo en Moon Knight, pero me doy cuenta o busqué y encontré muy pocas entrevistas, y las entrevistas eran acerca de lo mismo, como que David Finch es un artista muy cerrado, o no concede como que muchas entrevistas. Okay. Por decir, las entrevistas que encontré fue cuando él estaba trabajando en DC para Batman The Dark Knight, ¿no se llamaba así el cómic? Sí. No sé si te acuerdas que cuando se empezó a publicar aquí DC Comics, el título de Batman venía un número de Batman y venía una historia, que no continuaba el título de Batman, sino que era como que un spin-off o otro título. Okay. Y ese era The Dark Knight. Sí, es cierto. Pero bueno, en esa entrevista en CBR le preguntan a Huston acerca de si alguna vez había escuchado acerca de David Finch o había visto su trabajo. Y pues esto es lo que menciona Huston acerca del señor Finch. Sinceramente no. Siempre me interesaron más los escritores, por lo que mi interés estaba sobre ellos. Solo un par de artistas eran los que llegaba a reconocer. No identificaba mucho a los nuevos, ya que acababa de empezar a leer cómics nuevamente, así que no había estado al pendiente de su trabajo. Me estaba dando cuenta de lo importante que era, y poco a poco me gustaba más el trabajo de los artistas. Aunque no tenía mucha cercanía con el trabajo de Dave, él fue uno de los pocos estilos de artistas que llegué a reconocer. Y digo, es muy característico, ajá. Muchas de las palabras que llega a decir acerca de su arte, pues es prácticamente lo que uno espera al abrir un cómic. Sí, además, pues qué bueno que sí le gusta su estilo, ¿no? Porque si a final de cuentas trabajaron juntos, qué bueno, digo. Imagínate, no sé por qué se haya terminado el run, si se le puede decir así, de Huston, pero dudo mucho que haya sido por diferencias creativas. Ya ves que luego te lo manejan así cuando hay como que un conflicto entre los autores. ¿No sabes si esos 30 números los dibujó Finch? No, tampoco. ¿Tampoco? Terminaron abandonando. El número 13 y... ¿Los dos? De hecho, David Finch lo dibuja hasta el 10. Ok. Después entra un artista que se llama Miko Swayan, algo así. Termina el tomo, esto es fuera de lo que dijo Huston, termina el tomo, y en ese año Marvel estaba pasando a través de uno de sus grandes eventos. En el 2006 estaba desarrollando apenas Civil War. Entonces, si bien Moon Knight no tuvo como que tie-ins directos, tuvo una serie de sub-tie-ins, si se les puede decir así, que se llama Casualties of War, casualidades de guerra, en las que él estuvo participando, y ahí fue donde Huston trató de mezclar la trama principal que seguía la línea Marvel con lo que él trataba de contar en su historia. No los he leído, pero fue lo que alcancé a percibir. Está bien, lectura recomendada por ahí. Siguiendo con las palabras de Huston hacia Finch, ya había escrito los primeros 3 o 4 guiones, y Axel Alonso los usaba para convencer a algún artista, lo cual era un poco complicado, ya que yo era un escritor nuevo y Moon Knight era un personaje casi olvidado de la lista C. Te estoy hablando de que antes de este volumen, Moon Knight no había tenido una serie regular o siquiera una serie principal para él. Nos tendríamos que remontar hasta el año 1998-1999, donde salieron sus últimos cómics centrados. No, sí. Ya después fue parte de los Vengadores y pues solamente fungía con un papel secundario, muy, muy secundario realmente. Pues ahí mismo lo menciona, ¿no? En The Bottom. Después de esto, casi olvidado de la lista C, por lo que en el mejor de los casos, Axel supuso que encontraría un artista que estuviera tratando de abrirse paso en la industria. Es decir, que tanto como era su primer trabajo guionizado, buscar a un artista que apenas empezara que anduviera haciendo sus pininos, ¿no? Así es. Como con Eugenio Derbez. Imagínate que Marvel sería como Eugenio Derbez. Ándale. Y creo que cuando habló con Dave, solo estaba blofeando. Puse la palabra blofear porque la traducción o la palabra, la expresión que utilizaba era phishing.
como que pescando, y traté de adaptarlo como a un pedo de que ese típico compa que llega contigo en una peda y te dice, oye, güey, vamos a abrir un negocio. Sí, sí, sí. O sea, ideas que solamente avientas al aire, pero que a lo mejor en una de esas nunca se van a materializar. Ok. Sí, bueno, correcto, se entiende el mensaje. Bueno, estaba blofeando. Entonces, cuando Dave aceptó la propuesta, supe que era algo importante, ya que Axel se emocionó de inmediato. Pronto me di cuenta de lo afortunado que era tener mi primer título dibujado por él, ya que sirvió mucho para aumentar el interés en el cómic. Es por eso que le doy a Dave la mayor parte del crédito por la popularidad del lanzamiento. No creo que el nivel de interés hubiera sido tan fuerte sin su nombre en los créditos. Para Marvel fue un lanzamiento muy fuerte. Ok, qué bueno que mencionas todo esto porque pues la verdad es que yo no sabría si tuvo repercusión o popularidad de este tomo. Y hablando de esto de repercusión, si bien no es el tomo, traigo estadísticas, soy como Enrique Garay, traje estadísticas de el número de copias que vendió el número 1 de Moon Knight en su relanzamiento. Estamos hablando de que se lanzó en abril del 2006 y estas son cifras de un sitio que se llama Comicron. Ahí puedes encontrar datos de las solicitudes que hicieron las tiendas a Marvel para que les enviara el cómic. Si bien no refleja al 100% las ventas, nos podemos dar por lo menos una idea de lo que es. Estos datos están basados en Diamond, que es una distribuidora o la mayor distribuidora de cómics, tanto de Marvel como de DC. Creo que ahorita ya no distribuyen DC. Y de hecho el día de hoy salió una noticia de que se declaró en bancarrota esta distribuidora de cómics. Ah, qué caray. Entonces, bueno, el número 1 vendió o tuvo una repercusión de solicitudes de 103,671 copias. Pues no sé qué tan poquito sea en cómics, pero vaya que hablar de 100,000 es un número muy grande. Y en su mes se ubicó en el 6º lugar de los cómics más solicitados en ese mes. Vaya. Entonces sí fue un mega madrazo, digo, que alguien un personaje que no haya tenido su serie hace 5 o 6 años entre en un top 10. Antes del boom de los superhéroes, porque estás hablando del 2006, ¿no? Exacto. Si bien también aquí podemos atribuirle a que es el número 1 y que el número 1 pues es muy buscado y solicitado. Sí. Los únicos cómics o los 5 cómics que le ganaron en ese entonces fue el número 6 de Infinite Crisis de DC, que pues es parte de un evento. Entonces pues ahí entra la labor completista de uno como coleccionista, de que no puede dejarlo ahí a la mitad. Se va. El número 1 de Wolverine Origins, okay, que Wolverine es un personaje obviamente que supera en popularidad a Moon Knight. Muy rentable. Ajá. New Avengers 18 de Brian Michael Bendis, precisamente. Sí. Astonishing X-Men número 14, ya después de la etapa de Joss Whedon, la gloriosa. Bueno, de hecho creo que este número todavía lo escribe Whedon. Okay. Entonces Panini también lo acaba de publicar, ese ómnibus mamalón que incluye los 24 o 25 números de esta serie, que es de las más aclamadas de los mutantes hasta la fecha. Y el último que lo superó fue Justice 5, que es como una especie de Kingdom Come. También, por así decirlo. Mucho DC por ahí. Pues eran los tiempos de donde empezaba Dan Didio, que empezaba como que a remontar DC de nuevo. Pero bueno, 103,000 copias para su primer número fue un madrazo. Ya obviamente el interés se fue perdiendo en los siguientes meses. Por decirte, hablo de que el número 2, su lugar que ocupó fue el número 21, el número 3 el lugar 29, el 4 el 34, el 5 el 29 y el 6 el 28. Bueno, se recuperó un poquito al final. Pero por lo menos su primer número sí fue un hitazo. ¿Sí? Y digo, llegar en el 2006 a una tienda de cómics que nosotros como potosinos no tenemos como que esa facilidad. Pero me remonto como que al 2006 y ver esta portada en las estanterías y sí te atrae macizo. Sí, es que pues es tal cual Moon Knight preparado para la acción, ¿no? Así es, en su máximo esplendor, lanzando sus
Moonberangs. Sus lunarios. Exacto, sus lunetas. Sus lunetas. Pero bueno, esos fueron como que la ficha técnica, por así decir, una ficha técnica ampliada Sí. del equipo creativo que trabajó aquí en Moon Knight The Bottom. Ya lo mencioné, fue traído a nosotros por Smash, la extinta rama editorial de cómics de Televisa. Aquí en México se publicó en marzo del 2022 y son 152 páginas recopilando el volumen 5, los primeros 6 números. No sé si, no recuerdo si para esas fechas fue cuando se publicó o se empezó a emitir la serie de Moon Knight. No me acuerdo exactamente de cuándo es, la verdad. Porque muchos de estos materiales los traía precisamente para empatar con las series que estaba emitiendo. Sí, ¿no? Es algo que hacen muy seguido con las películas, con las series. Así es. Y a la vez es una mala costumbre porque, pues como tal, esta es la introducción al arco, a este volumen. Sí. A lo mejor si hubieran traído una historia que empezara y terminara en el tomo, hubiera sido mucho más rentable para ellos. Sí, pero bueno, creo que también pues sirve mucho como entrada al personaje porque pues aquí como que por ahí te mencionan mucho cómo es el origen de Moon Knight. Siento que como primer acercamiento es muy bueno, pero sí te deja con ciertas dudas de quién es este personaje o por qué se llevan así o qué pedo. ¿Por qué tiene tanto dinero? Exacto. O igual y no te deja muy claro los problemas de personalidad que tiene. Creo que es uno de los pocos cómics que he leído y que tampoco he leído muchos de Moon Knight. Pero donde se toca muy por encima este pedo mental que llega a tener Mark Spector en su historia en los cómics. Sí, si acaso es nada más que le mencionan un nombre y le dicen, no me llames así. Y punto, eso es como ya no soy ese. Ajá. Eso es todo lo que mencionan al respecto de sus pequeños problemas. Y bueno, ahora sí entrando de lleno a la trama, aquí tengo como que mis ideas principales de lo que me surgió cuando leía el cómic. Cuéntanos. Ajá. El primer número nos cuenta los días gloriosos del héroe, su esplendor a todo lo que da. De hecho, ahí es donde nos platica o nos comenta en este monólogo interno, porque prácticamente todo el primer número es un monólogo de Mark Spector. Sí, es cuadros narrativos. Así es. De cómo disfruta andar patrullando por la calle, de cómo él no es como los Vengadores ni Spider-Man, porque ellos se dedican a otras cosas. Le avienta beef a los Vengadores, a los Cuatro Fantásticos, también a Daredevil, no me acuerdo quién más, pero sí, como que dice, yo acá estoy por mi cuenta. Disparo sin discreción. Uh-huh. Hay una frase que, deja ver si la encuentro, pero es esta frase, no sé si te acuerdas de yo me visto de blanco para que me vean, ajá. Para que tengan miedo, es cuando dice que Hawkeye se rió de él, ¿no? Cuando lo mandó a los Vengadores Costa Oeste. Ajá. Sí, entonces como que esta frase, quieras o no, me remonta mucho, o es algo que diría Batman. Sí, bueno, más adelante cuando aparece Moon y dice Vengeance. Sí, también, también. Eso sí es demasiado Batman. Ajá. Pero eso pasa en un número más adelante. Sí, pero creo que es esta vieja fórmula de mostrarte al héroe en su plenitud para luego rebajártelo y ver en la podredumbre o mierda donde se encuentra actualmente. Sí, de hecho, al término de este primer número, yo hasta me llegué a pensar, a confundir, dije, cabrón, ¿no tiene piernas? Sí, yo también. Pero luego ya se nos explica un poquito más. Con su distancia, su respetuosa distancia, se me fue la frase ahorita, podría trasladarlo o podría decir que este es como el Born Again de Moon Knight. Ok. A sus muy grandes distancias, te digo. Su debida proporción. Ajá. Porque prácticamente en Born Again eso es lo que pasa con Daredevil. Uh-huh. Lo llevan al punto más bajo de su historia y luego vuelve a renacer. A el fondo. Pero precisamente ese camino de reconstrucción es pues una de las obras magnas de Frank Miller con Daredevil. Siento que aquí Huston solo tomó la fórmula y le aplicó su estilo. Pero sí es algo que me suena por ahí.
¿Sí? Si quieres seguir avanzando con los números, porque a lo mejor el tiempo de los que me están escuchando. Sí. Nada más, para cerrar con este primer número, el personaje con el que Mark se enfrenta se llama Bushman. Ok. Este güey de los dientes metálicos. Sí. Él trabajó como mercenario con él en sus exploraciones en África, que es precisamente donde tiene su primer encuentro con Khonshu. Pero bueno, Bushman va a ser alguien importante porque en el segundo número nos demuestran precisamente cómo es que Mark Spector llega a ese estado tan decadente en el que se encuentra. Directamente relacionado con este personaje que mencionas. Que es un encuentro donde él te explica que se confió demasiado de que ya lo había derrotado en incontables ocasiones, que fue orgulloso, que fue descuidado, y fue precisamente esto lo que hizo que cayera desde un techo. Así es. Y se rompiera sus piernitas. Así es. También se nos presenta este personaje Crowley, que la verdad se me hace muy misterioso y no tengo ni la menor idea de quién sea. Puede que te lo baje de la nube, porque Crowley es un indigente. Okay. Pero este indigente es el que le proporciona información a Moon Knight, a Mark Spector, acerca de sus misiones. Hay muy grandes indigentes en la historia de los cómics, no se nos olvide Rorschach. También. No, pero ese estaba loquito. Pero a ver. Precisamente aquí es donde se nos empieza a introducir en este segundo número el qué está pasando, o esa duda de qué está pasando. Sí. De si es todo producto de la cabeza de Moon Knight, porque aquí es donde precisamente Crowley le llama Jake. Sí. Y él le dice, no me llamas así. Pero siempre que Mark habla, Khonshu está atrás de él. Sí, siempre. Y bueno, si lees el final, que no creo que vayas a comentar el final, pero ya te explicas, tiene mucho sentido el qué pasó ahí. Exacto. Y para cerrar este segundo número, se nos presenta un personaje demasiado interesante, a mi parecer, que no ha sido explotado, que es The Profile. Este güey que ve a las personas y que les ve las letras así como que sí. como un Shinigami en Death Note, que ve los años de vida, pero este güey ve como que los traumas que tiene o las paranoias que tiene, todo esto. Y se aborda más en el tercer número, ¿no? Que así es. Está teniendo ahí un encuentro medio candente. Una intimidad. En este tercer número, precisamente, estamos con el comité. Y el comité está trabajando con The Profile, quien hizo ¿se puede decir estudio psicológico? O algo así del incidente de Spector en África. Sí. Y de cómo se desarrolló ese incidente y cómo tiene al individuo actualmente. Desde el origen de Moon Knight a así es. Y cómo todos los personajes que intervinieron en ese incidente quebraron o permearon aún más la psique de Mark Spector. Se nos presenta a Frenchy, otro de sus compañeros mercenarios en ese entonces, que de hecho me sorprendió mucho que para ser el año 2006 sea un personaje abiertamente homosexual. Bueno, se sorprende mucho Spector cuando le dice, ¿espera qué? Sí, pero tú no me dijiste nada. ¿Cómo chingados? No, yo siempre te lo dije, de hecho, hasta me gustas tú, me gustabas tú. Cuando lo estaba leyendo sí dije, caray, se lo está tomando muy mal, ¿no? Sí, pero bueno. Sería una reacción que tendría uno de nuestros compitas. Así es. Y por último, se nos presenta a Taskmaster como la Solution T. Sí. Que es ya en el cuarto número, vemos que aquí es donde vemos a The Profile en ese encuentro candente con esta chica. Okay. Que le empieza como que a explicar de una manera más, no a grandes rasgos, pero sí como que una manera normal para describir las habilidades que tiene. Sí, y la morra le está diciendo, tú puedes ver el futuro. No. A ver, ¿qué no estás entendiendo? Vemos cómo estos acontecimientos que se desarrollan después de un encuentro de Frenchy con Mark empiezan a impulsarlo de nuevo a regresar Le dan muchas excusas como para volver al ruedo. Así es. Y no solamente con su amigo Frenchy, sino con su pareja sentimental, que ya no es su pareja sentimental. Si no me recuerdo, se llama Madeline o algo así. Melanie, Mallory, algo así. Algo así. Y tiene un apellido medio francés o algo así. No recuerdo el nombre exactamente. De hecho, cuando está hablando con ella es cuando Taskmaster entra a la acción.
y empiezan las escenas de acción demasiado gráficas, se podría decir. De hecho, tiene clasificación para mayores de 18. Ok. Entonces, pues creo que es muy entendible, ¿no? Sí, de aquí te presentan en esa introducción de Taskmaster, yo sí digo, ay, güey, este cabrón va a hacer algo muy malo. Y luego en el siguiente número es como de, chinga. Sí, creo que es una de las peores versiones de Taskmaster que he leído. Sí, se lo madrean muy rápido. Deja tú que se lo madreen, se acobarda. Sí, literalmente se acobarda. Creo que tiene mucho sentido con lo que te explican de Moon Knight, de que quiere infundir el miedo, como Batman. Pero creo que Taskmaster no era el personaje para demostrarte como que ese terror. Okay. Porque si nos remontamos, Taskmaster es alguien que analiza el estudio de pelea de tu personaje y puede contrarrestártelo en 5 segundos. Aunque pues ahí mismo lo explica, ¿no? De que no puede... Bueno, no me acuerdo quién es el que lo dice, el de Profile, que no puede como que estudiar mucho a los dioses, ¿no? Sí. De que pues porque no sabe cómo va a actuar un dios. Exacto. Y en el último número, de hecho, nos mencionan que Mark es un avatar. Sí. Entonces, pues se podría decir prácticamente que es Khonshu personificado. Sí, como pues es el mismo trato que le dieron a Oscar Isaac en la serie, ¿no? Que le dicen, eres tú mi avatar. El quinto número creo que, a mi parecer, fue el que menos me gustó, porque es donde, bueno, se demuestra como que esta etapa más cobarde de Taskmaster, regresando al comité con la cola entre las patas, literalmente diciendo, páguenme, ya me quiero ir, ¿no? Y saliendo huyendo despavoridamente cuando ve a Moon Knight llegar. Bueno, a su pinche el cuarto menguante volador que se estrella contra el edificio del comité. Cuarto creciente, de hecho. Cuarto creciente. Que no sé por qué si lo puedes poner de cualquier forma, ¿verdad? Parece un Pokémon. Sí. Y aquí es donde viene esta icónica viñeta que tú mencionabas hace rato, que es el final, de hecho, de ese número, donde sale Moon Knight de su navecita y dice, ¡venganza! Venganza. Sí, eso sí dije, no mames, esto es Batman. Para esto, en este quinto número, es precisamente donde lo llevan a la Baticueva, donde Samuels lo lleva a su Baticueva. Sí, ya que tienen a su pequeña ayudante también, que les va a preparar la comida y todo. Y pues el sexto número es el cierre de este primer arco, es el enfrentamiento final contra Taskmaster, donde Taskmaster está prácticamente rezando por su vida, diciéndole, déjame ir. Ahí, pues en primer lugar como que te empatizas un poco con Taskmaster y luego dices, no mames, este güey me lo pintaron más cabrón. Sí, de hecho, es que la aparición en el tercer número es acá imponente, apuntando con su espada y todo el pedo. Tiene una cara demasiado animalesca. Exacto, salvaje prácticamente. Es lo mismo que Boschman, ¿sí? O que esta imagen de que crea Khonshu de Boschman para Mark. Sí, de hecho es algo que también creo que me llegó a confundir un poquito al final del sexto número. Que es como que, mira cabrón, pasó todo esto. Y fue demasiado para mí que yo no leo cómics. Dije, ¿qué chingados está pasando? Sí, pero tiene un cliffhanger muy rebuscado. Ajá. Pero bueno, creo que aquí es donde vemos nuevamente esa faceta desconectada de Mark Spector, donde no le importa los límites que tenga que usar para demostrar su punto. Sí. Y aquí es donde se nos confirma una de las teorías las teorías que iba haciendo al leer este cómic era, o todo está en la cabeza de Mark, o todo es obra de Khonshu. Y es una de esas dos. Sí, claro. Y precisamente nos muestran a Khonshu como este dios, que, como su avatar, él también ve por sus propios intereses. Y solo busca lo que a él le convenga. Sí, demasiado egocéntrico, ¿no? A final de cuentas es un dios. Es un dios. Sí. De hecho, en la mitología egipcia es el dios viajero, se le considera el dios viajero. Y muchos dicen que la luna lo representa precisamente por este andar que tiene la luna en el día y en la noche. Okay. Entonces se puede mover alrededor del mundo. Es muy interesante el personaje de Khonshu. Y pues cierre del arco, pero nos deja un gancho para seguir con la historia de Huston. Demasiado policíaco ese último frame. Con un reloj de cuerdas, pero hecho de sangre. Ajá. Y una víctima. Demasiado gráfica. Ajá. Bueno, no tan gráfica, pero sí es como de, ay, güey, ¿qué pasó? Sí. Y pues, a grandes rasgos, eso fue The Bottom, de Moon Knight.
Ahorrándonos pudiera... detalles también, ¿no? Porque pues, para que lo lean. De hecho, sí, es una historia que es prácticamente un buen punto de inicio para el personaje, si te interesa leerlo. Si tuvieras que ponderarlo con una calificación, CJ. ¿Del 1 al 10 o del 1 al 5? Vamos a ver, esto es Letterboxd. Esto es Letterboxd. Así le pongo un 3.5. ¿Sí? Sí. 3.5 sobre 5. O si lo quieres convertir a 10, pues un 7, que se me hace una calificación bastante buena. ¿Pasable? Sí. Creo que precisamente, a mi parecer, el arte es lo que lo impulsa totalmente. Sí, sí. El señor Huston, al ser su primer trabajo, como que sí traía todavía este estilo muy, muy narrativo. Sí, hay mucho cuadro narrativo más que diálogo. Totalmente. Está muy empalmado. Hay cosas que, si no sabes leer cómics, es de ¿quién está diciendo esto? Sí, creo que hasta lo pondría como descriptivo en exceso. Sí. En especial en esa parte donde están creando el perfil de Mark Spector. Sí. Pero sí, creo que el 7.75 para mí es una muy buena calificación también. Sin duda alguna, lo vuelvo a recalcar, el arte es lo que lo impulsa a tener esta valoración. Y pues nada, esto es el primer capítulo de lo que esperamos sean mucho más, mi querido CJ. Claro, Este es el primer número y no sé si a ti te interesaría proponer o tanto el personaje o el cómic para el siguiente episodio. Ya estaremos viendo porque no soy mucho de leer cómics, pero oye, me gustó bastante leer este gran The Bottom, así que pues sí, nos estaremos escuchando en otra ocasión. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. No sé a dónde se estaría subiendo, no sé si es una subtrama, un spin-off de Ya lo sabías, pero ya por ahí lo estarán viendo. Yo creo que merece su propio lugar. Ya estaremos pensando en un nombre cuando estén escuchando esto, ya hay un nombre por... Ya para a lo mejor la segunda iteración de este podcast ya estará el nombre y ahora sí lo presentaremos. Correcto, me parece bien. Bueno, CJ, sobres. Muchísimas gracias.